La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley de eutanasia, iniciativa que ahora pasa a la sala de la Cámara Alta. Para hablar de este tema estamos con el diputado del Partido Liberal e impulsor de este proyecto de ley, Vlado Milosevic. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Con la chapita ahí, Sí. siguiendo, ¿cuántos años lleva la discusión del proyecto todo esto? 12. Lo hemos actualizado varias veces, 12 años. 12 años. Ya. ¿Y usted ve que ahora ya, con el patrocinio y la urgencia también que ingresa el gobierno, podría ver la luz, digamos? Y en la discusión que ha sido 12 años también. Yo creo que por primera vez estamos muy cerca de aprobar esta ley. Ya está en segundo trámite, ya la aprobamos en la Cámara el 2021. Contamos con el apoyo del gobierno para esto de tal manera que tenga urgencia. Y lo otro que contamos, que es bien interesante, contamos yo creo con una mayoría en la sala del Senado. Esto se verá en las próximas semanas porque se va a votar. Mayoría, oposición y oficialismo. Yo diría principalmente entre oposición. A ver, oficialismo, contamos con todos los votos del oficialismo. ¿Ya? Y luego hay otros votos de la oposición que se han declarado a favor de esto públicamente. No sé, por ejemplo, Matías Walker de Demócratas y Jimena Rincón, ellos se han declarado a favor de la ley. ¿Ah? No quiero hablar por ellos, cada uno tiene que hacerlo, pero el senador Walker, él votó a favor cuando era diputado, digamos, ¿no? El 2021. Por lo tanto, yo creo que hay posibilidad, o el senador Keitel también votó a favor de la iniciativa cuando estaba como diputado. Sí, por lo Acción tanto, Nacional. son casos que darían una mayoría clara en favor de esta ley. Ya. ¿En la Cámara ve una situación similar? Me estoy adelantando, pero Sí, para ver en el la tema Cámara, voto. No, por supuesto. En la Cámara veo incluso más favorable la posibilidad de aprobar eutanasia. Ya. En tercer trámite, ¿no es cierto? En Porque tercer debe trámite. volver a la Cámara. Sí. Ahora, fue aprobado en general por la Comisión de Salud, lo va a ver la sala, pero hay una ya reserva de constitucionalidad, que recordemos que no es que ya se haya ingresado al Tribunal Constitucional para que el Tribunal vea si va o no conforme a la Carta Magna, pero es una declaración, digamos, en términos Sí. que cuando eventualmente salga, se despache el proyecto del Congreso, se podría ir recurrir. Esto Sí. por parte del senador Gaona lo decía y me imagino Sí. que también es la mirada que debe tener su partido, la UDI. ¿Cómo lo ve? Sí. ¿Es eventualmente y posible que si se despacha el proyecto en el Tribunal Constitucional no sea ley finalmente? Sí. A ver, el senador de la UDI hoy invocó el artículo 19 de la Constitución, que son los derechos fundamentales. Y ahí el numeral 1 que tiene que ver con el derecho a la vida. De hecho, la vi. Pero yo les digo, no hay ninguna posibilidad que se interprete por parte del Tribunal Constitucional que el derecho a la vida, más que un derecho, es una obligación. Porque O una imposición. O una imposición. ¿No? Ok. Porque ese artículo se trata precisamente de resguardar la integridad física y la vida respecto de una amenaza externa. Pero eso no puede interpretarse al revés. No puede interpretarse como una obligación de vivir y una obligación de sufrir en la práctica para aquellos pacientes que están en una situación extrema, terminal o de sufrimiento extremo. Por lo tanto, yo no veo ninguna posibilidad que el Tribunal Constitucional acogiera una cuestión como esta. Porque Por la interpretación que usted hace. Porque por lo demás, el propio senador de la UDI hace mención a otro numeral que tiene que ver con libertad de conciencia. Y yo digo, ¿cómo, desde qué punto de vista alguien podría decir que este es un proyecto que atenta contra la libertad de conciencia? Todo lo contrario. Este Claro, es un numeral proyecto... 1, 3 y 6 del artículo 19. En el numeral 6, que tiene que ver con libertad de conciencia, yo creo que ese lo podríamos invocar al revés, nosotros los partidarios del proyecto, porque se trata efectivamente de la libertad de conciencia. Este proyecto no le impone nada a nadie. Hoy día, en cambio, en la legislación actual, si usted es un paciente que está sufriendo en el final de la vida, tiene que sufrir a pito de unas creencias que pueden ser ajenas a las suyas. Por lo tanto, de libertad de conciencia ninguna. Ahora, en el escenario voy a actual. ir al argumento con respecto a ese punto en particular, Sí. entendiendo que el argumento a esa libertad de conciencia es la posibilidad de que el paciente o la persona sea inducida a invocar lo que es la eutanasia. Es que no hay ninguna posibilidad que eso suceda ¿Por qué? porque la ley tiene varios resguardos. Como esto es una ley de inspiración liberal, lo que pretende es respetar la voluntad del paciente. Pero una decisión de esta naturaleza, de pedir la eutanasia, y por lo tanto la asistencia médica para morir, no puede ser reemplazada por nadie. Es decir, en esto la familia, los amigos o un tercero no puede involucrarse. De hecho, uno de los requisitos de la ley es que el médico tiene que cerciorarse de que no hay ninguna presión externa en la decisión del paciente.
Y esto, si uno mira el derecho comparado, y a mí me ha tocado hablar con médicos de otros países donde sí se practica la eutanasia, donde está regulada, los médicos rechazan muchas veces esta solicitud porque se dan cuenta que el paciente está solicitándola por alguna otra razón, que no es una libertad de conciencia plena, sino que puede haber una presión familiar o por cualquier otra razón. Por lo tanto, esto está contenido. Nosotros hemos hecho una ley que está bastante bien regulada para efectos de que no se produzcan abusos. ¿Qué otras regulaciones tiene la ley? ¿Y cómo ha ido también cambiando en el tiempo en estos 12 años de discusión, para entenderlo? Sí, a ver, lo primero, los requisitos son pleno uso de las facultades mentales. Es decir, como se trata de la expresión de voluntad individual, quien puede expresar esa voluntad es precisamente un paciente que está en pleno uso de las facultades mentales. Si no, no le reconocemos la autonomía y la libertad para ejercerlo. Eso no obsta entonces la persona que, producto de una enfermedad, se considere que no está en sus plenas facultades mentales. Si hay una persona que no está en pleno uso de las facultades mentales, no puede solicitar la eutanasia. Pero si antes de esa situación haya mencionado, por ejemplo, a su círculo cercano, familia, si a mí me llega a pasar esto, pero que no lo dejó documentado, escrito, no sé. En ese caso establecemos una fórmula que es básicamente una especie de testamento vital, que se llama registro de instrucciones previas, donde yo dejo mi voluntad anticipadamente. Eso está, pero está regulado respecto de un documento, no es simplemente haber expresado a la familia la voluntad. No puede ser vía oral, tiene que estar No, tiene que estar registrado. En ese caso, cualquier persona sana puede concurrir a expresar su voluntad de manera anticipada, y entonces el médico tratante tiene que consultar esa voluntad anticipada en caso de que las causales apliquen. Por lo tanto, esa es la manera de que una persona que haya perdido sus facultades mentales pueda acceder a la eutanasia. Es la única manera. Si en cambio no lo hizo antes y tampoco puede expresar la voluntad, entonces no hay manera de practicarle la eutanasia. Y ese punto de expresar la voluntad previamente hace que, en el caso, porque aquí hay que ver varios casos y realidades que se dan o se han dado, estoy pensando, la familia no permita a los médicos llegar a esa muerte asistida. La verdad, pese a que haya un expreso reconocimiento por parte de la persona que quería llegar a ese punto. No, en este caso basta con una voluntad anticipada, registrada bajo el formato que la ley establece, para que la familia no pueda oponerse. Porque en estricto rigor, esta se trata de un ejercicio de una libertad individual. Esa libertad individual no es delegable, no es reemplazable. Es una decisión frente a tu propia conciencia y por lo tanto no contiene la ley ningún poder para que terceros puedan interferir para bien o para mal en esa decisión. ¿Qué otros puntos de regulación establece la ley? Bueno, lo tercero es que esta voluntad tiene que ser libre de cualquier presión externa, tiene que tener mayoría de edad el paciente, porque hubo un debate en la Cámara que se rechazó respecto de adolescentes de 14 a 18, eso se rechazó en el Senado. ¿Usted no está de acuerdo con esto? La Cámara no estuvo de acuerdo en su mayoría. Pero usted personalmente. No, yo sí. De hecho, yo propuse un mecanismo que establecía el mismo mecanismo que existe para efectos de aborto en 3 causales, respecto de 14 a 18. Es decir, de 14 a 16 establecíamos la aprobación de los padres. Pero se lo pregunto por una situación bien extrema. Nunca pasar, pero niños que efectivamente llegan a esta situación en términos del sufrimiento, ya han habido casos bien públicos en su minuto en el gobierno de Michelle Bachelet, donde una niña pedía esto y bueno, el presidente dijo, legalmente no se puede hacer nada. Sí, ese caso de Valentina Maureira. Ella era una adolescente que pedía la eutanasia. La verdad es que en ese caso no solo estaba de acuerdo ella, sino que también estaban de acuerdo sus padres. Entonces nosotros establecíamos un mecanismo de acuerdo entre los padres y el menor, y en caso contrario, que fuera el tribunal de familia, con todos los antecedentes sobre la mesa, que pudiera tomar una decisión. Pero si es que respetaba, digamos, la voluntad del menor o no. Porque se entiende que en el caso del menor adolescente hay una autonomía, pero no es plena, sino que una autonomía progresiva. Entonces ahí tiene que interferir los padres o el tribunal. Bueno, se rechazó en el Senado, veo difícil reponer ese punto en específico. Pero sí estoy bastante optimista de que los otros requisitos, las otras causales se van a aprobar. Por ejemplo, la causal número 1 es la causal de enfermedad terminal, o sea, la muerte está próxima en el tiempo y el consenso médico habla de 6 meses, se entiende una enfermedad terminal. La segunda causal son enfermedades que no son terminales, pero que producen un sufrimiento extremo en el paciente. Imagínense ustedes las enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? El famoso ELA. El ELA.
que no está próximo en el tiempo a la muerte, pueden pasar años. Puede pasar años. Pero la degeneración física produce un sufrimiento extremo. Esas son las dos grandes causales que están contenidas en la ley. Yo creo que son súper razonables. Es bastante minimalista respecto de otras legislaciones de eutanasia en el mundo. Sí, porque hay otras causales. Le pongo una que ha estado en la discusión. Yo recuerdo aquella persona que... A ver, una enfermedad que sí, hay un sufrimiento, pero la decisión de la persona, del paciente, es por el efecto negativo que puede tener, por ejemplo, en la situación económica de su familia, el gasto en salud. Hay un tema más de fondo, digamos. ¿Por qué gastar millones y millones? Sí. Está bien, ok, pero esa es otra discusión. Sí. Pero esa es también una situación que se ha dado en muchos casos. Esto no está contemplado en la ley. Se discutió, digamos, se abrió, digamos. No está contemplado. Eso puede ser una motivación de algún paciente, pero el punto es más allá de la Sí, motivación. es más allá de las lucas, a eso me refiero. Eso es lo que significa el heredar una deuda, una mochila a la familia, y eso entendiéndolo. Lo quiero poner en ese sentido. Sí, claro. La verdad es que en este caso simplemente basta con que el paciente cumpla con las causales, alguna de las dos, enfermedad terminal o enfermedad dolorosa, cumpla con los requisitos que son copulativos, son acumulativos, y cumpliendo con eso, basta para que se pueda realizar la eutanasia. Respecto a cuál es la motivación más íntima, el proyecto no puede... No puede entrar al caso a caso. No, digamos. porque el proyecto lo que hace es que más bien respeta la libertad de conciencia. Es decir, como esto es una discusión, lo voy a decir de otra manera, esto es una discusión controversial, obviamente, porque se trata de la vida y de la muerte. Pero como es controversial, la pregunta que yo le hacía a los senadores la semana pasada era, ¿quién tiene que resolver la controversia? ¿Nosotros como parlamentarios, que tenemos que ofrecer una sola creencia en la mesa y que sea el único camino posible? ¿O más bien es una controversia que cada quien va a resolver frente a su conciencia? Porque ¿por qué nosotros vamos a reemplazar la conciencia del paciente? Yo no me siento con la autoridad para hacer eso, y creo que además es muy paternalista y atentatorio contra la libertad individual más básica, que es decidir cuándo partir y cómo partir. Diputado Milosevich, gracias por acompañarnos nuevamente. A ti, muchas gracias. Nos quedamos muy atentos. Gracias.